tenemos el consejo de la palabra del Señor en este momento y vamos todos juntos, acompáñenme para que podamos leer y reflexionar en la palabra del Señor, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos del 21 en adelante. Dice así la palabra: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Dios bendiga su palabra. El Señor sabe cuánto nosotros necesitamos de su ayuda, de su dirección, para que podamos realizarnos como personas, y tú y yo nos complementamos en las relaciones que podemos tener, en cualquier ámbito que sean las relaciones, siempre nos van a complementar. Y en el matrimonio es una de las empresas que más se necesita la presencia, la guianza, la ayuda del Señor. El apóstol Pablo, escribiendo en la carta a los Efesios, estaba preocupado por la manera en que el cristiano que venía a los pies de Cristo viviera su vida, porque el evangelio es algo práctico. Y él estaba orientando en esta carta a las personas que vivían ahí en Efesios, y también válido para nosotros hoy, en cómo debíamos de ser llenos del Espíritu Santo y cómo podíamos manejar nuestras relaciones en todos los ámbitos, en la vida cristiana, en la vida pública. Y en este capítulo se va a enfocar más en cómo deberían ser las relaciones en la familia de nosotros, los que hemos creído, los que nos decimos cristianos. Debe de verse, debe de notarse, que se te note, dice por ahí alguno. Y eso es lo que el apóstol quiere decir. Se dice que un elefante se vuelve feroz cuando es sacado de la manada y se siente solo, está en esas condiciones de aislamiento. Si no ha sido domesticado, tristemente, como conocemos muchos casos, el elefante se vuelve un destructor de todo lo que haya a su paso. Y eso no hubiera ocurrido si él no hubiera sido separado de su manada. Y a ti y a mí también nos pasa muchas veces así, porque nuestra naturaleza no es que estemos aislados, sino que podamos conectarnos unos con otros, que podamos crear vínculos para la vida. Y el consejo sabio del Señor en boca del apóstol Pablo comienza diciendo que
las casadas deben de estar sujetas al esposo. Un tema que casi nunca abordamos mucho en la iglesia. Y yo voy a hablar un poquito sobre 3 puntos que nos pueden ayudar para relacionarnos de la mejor manera a Orlin y Lesbia, pero también para nosotros, los que ya estamos casados o los que en un futuro lo van a hacer. Todo este consejo es muy oportuno. ¿Cómo debemos de relacionarnos? Las relaciones sanas en el matrimonio dicen que tienen un impacto muy fuerte en lo que es la salud física y emocional de los seres humanos. Y primero el apóstol está diciendo, antes de decirle a la esposa, sométase, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es decir, en este caso el matrimonio Orlin y Lesbia, esto es una empresa de 2. ¿Verdad que sí? Es una empresa de 2 y Dios nos ha dado diferentes roles. Qué bonito es cuando usted encuentra un matrimonio que le dice el esposo, mi amor, ¿estás de acuerdo? ¿Puedo llevar a estas personas a la casa? ¿Puedo hacer este gasto? Dice la esposa. Y hay una consulta allí entre ambos. Y hay una división de roles en el hogar. Y así las cosas pintan mejor, podríamos decir nosotros, ¿verdad? Entonces, someteos los unos a los otros. Tiene que haber una negociación, tiene que haber acuerdo, tiene que haber respeto, tiene que haber Dios en el centro del matrimonio, porque someterse es algo que significa reconocer al otro, ponerme por debajo. No siempre voy a ganar todas las peleas o discusiones, sino que también voy a ceder honra a quien está allí, que me acompaña para la vida, ¿no? Y sumisión de las mujeres, ojo con esto, yo miraba a Orlin aquí, que ya estaba, no habíamos llegado a la casa y él ya estaba diciendo, es cierto, qué bueno este pasaje, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo, y no solo a Orlin, sino a todos los que estamos acá. El apóstol respetó los códigos legales y culturales de su cultura, la sociedad donde él vivía, y le da autoridad al hombre para que pueda guiar su casa, y después vamos a ver eso. Y la mujer debe de estar dando el honor, la honra, el respeto al liderazgo de su esposo. Consultar, preguntar, ¿verdad? ¿Cuántos varones dicen amén? Sí, qué bueno. Pero hay algunas cosas, ¿verdad? Que dijimos primero, someteos los unos a los otros. Entonces, qué bonito es. Yo pienso que no hay ningún problema para la mujer decirle al esposo, tratarlo con respeto, como Sara decía de su esposo, Señor. Y el respeto hay que ganarlo, y hay que ganarlo con sacrificio, con trabajo, con compromiso, porque la tarea que Dios le da al esposo, la orden, por medio del apóstol Pablo dice, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Como Cristo amó a la iglesia. Y este es un código muy fuerte, porque esto causó un gran escándalo en aquel tiempo. Cuando Pablo estaba escribiendo esto, las mujeres no tenían valor alguno en la sociedad. Las mujeres eran un ciudadanas de última categoría. Y cuando Pablo está diciendo que la mujer debe ser amada como Cristo amó a la iglesia, está poniendo a la mujer en un lugar muy alto. Porque ¿cuántos acá sabemos que los dos, hombre y mujer, tenemos género diferente, pero tenemos dignidad igual en Cristo? ¿Cuántos lo sabemos? Que tenemos una dignidad, somos creados a su imagen, a su semejanza. Y por lo tanto, somos iguales, aunque tenemos grandes diferencias en nuestro género y también en los roles que Él nos ha dejado. Pero ¿cómo amó Cristo a la iglesia? ¿Quién es la iglesia? La iglesia somos tú y soy yo. Somos nosotros la iglesia. Y cuando tú y yo estábamos lejos que no queríamos saber nada del Señor, Él ya tenía un plan para acercarnos a Él. Y ese plan incluyó dar lo mejor de sí mismo, dar a su único hijo para que viniera a dar su vida por nosotros
Y una vez que da la vida por nosotros, podemos tener nosotros la seguridad, la confianza, que si ponemos la fe en Él y nuestra vida en Él, vamos a tener vida eterna, vamos a tener una conexión vital, vamos a tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida y por lo tanto pasamos a ser parte de la familia de Dios, a vivir una eternidad con Dios. Y como ahora somos iglesia, llegamos a los caminos del Señor y no llegamos todos bien portados. Seguimos teniendo nuestra propia agenda, nuestras propias prioridades y muchas veces el Señor es lo último en nuestra lista. Pero aún así, ¿cuántos saben que Dios les ha amado? Que Dios te manda a un pastor, una pastora, un maestro, una prédica para decirte, vuelve a los caminos del Señor, levántate, haz el bien, honra a tus padres, honra a tu maestro, honra a tu familia, honra a los que te presiden, porque Dios es un Dios de orden. Por eso Él pone un orden acá. Le da un liderazgo y una autoridad al hombre para que dirija, pero para que dirija conforme a la voluntad de Dios. No es que va a llegar a la casa Orlin y va a decir, oh, yo ahora soy aquí el que mando. A ver, quítame los zapatos. Eso sería el modelo de Cristo. Claro que no. Ah, pero si Orlin llega y le dice, aquí está mi amor, esta flor linda. ¿Verdad que sí? Mira, te traigo este perfumito. Hoy no cocines tú, que voy a cocinar yo. ¿Usted cree que el ratito ella, si él le dice, mira amor, vamos a hacer esta inversión. Mire amor, vamos a hacer esta situación en la casa. Vamos a salir, vamos a cortar gastos. ¿Usted cree que ella, lesbia, se va a someter a eso? ¿Sí o no? En el segundo de las opciones, ¿verdad? Claro que sí, porque hay un liderazgo basado en el amor. Como Cristo nos amó a nosotros, se entregó. Entonces el liderazgo de Cristo es un liderazgo que sirve. Es un liderazgo de servicio. El más grande en el reino de Dios es ¿quién? El que sirve. El mundo nos enseñó que no era así. Pero la Biblia no ha cambiado y no va a cambiar. Si la creemos, si la obedecemos, esa va a ser nuestra respuesta al Señor. Pero tú y yo tenemos el mismo mandato de amar, de servir. Y al hombre, eres el líder, pero tienes que amar como yo. Tienes que servir, tienes que guiar, tienes que enseñar, tienes que mantener a los hijos, sigue diciendo este capítulo, en reverencia, en disciplina, en amonestación. Y la esposa sí tiene que respetar, tiene que honrar, tiene que saber someterse al esposo. Y gloria sea al Señor por esto, porque qué tal que no hubieran reglas en nuestra sociedad, qué tal que no hubieran semáforos. Tenemos que saber cumplir las reglas que Dios ha instituido. ¿Qué tal que usted llegue a la iglesia y usted dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro? No, aquí hay reglas, hay orden, hay un pastor, hay líderes, hay un programa. Y usted va a la escuela y también tiene que haber un orden, tiene que haber un gobierno en los países que hacen la administración o bueno, a veces otras cosas, ¿no? Pero aún así, tú y yo estamos sujetos a vivir como Dios nos orienta que lo hagamos. Y ese tipo de amor es un amor que transforma, es un amor entre esposos que va mucho más allá de la pasión, que va mucho más allá de lo que podemos sentir en un momento. El tipo de amor que es capaz de comprometerse, de honrarse el uno al otro, de acompañarse y someterse el uno al otro. Es un amor que es para toda la vida. Es un amor que está llamado a ser modelo ante la sociedad en la que tú y yo vivimos. Y yo quiero terminar esta reflexión diciéndote que hay 10 formas, hay muchas maneras de amar, pero encontré unas líneas que quería compartir contigo también, con cada uno de nosotros. Dice 10 formas en que tú y yo podemos amar, especialmente dedicado a Orlin y lesbia. Escuchar sin interrumpir. La vida cristiana es práctica. Hablar sin acusar. Dar sin reserva. Hasta los más pequeñitos podemos aprender estas cosas. Responder
sin pelear, orar sin cesar, estar alegre sin quejarse, confiar sin flaquear en el Señor, perdonar, prometer sin olvidar. Y todos estos pasajes tienen una cita bíblica y yo se las voy a entregar a este matrimonio que estamos nosotros realizando hoy, porque sin duda Dios quiere que ustedes, mis hermanos amados, modelen a nuestra sociedad, a todos los que nos conocen, una manera de amar diferente. El mundo se está cayendo a pedazos, pero tú y yo estamos hoy aquí siendo testigos del compromiso de estos muchachos que lo han dado todo, lo han intentado y están aquí con amor, con compromiso, honrándose el uno al otro. Y ese es el tipo de amor que Dios quiere que modelen. Dios, la sociedad está esperando por ustedes. No será fácil, pero Dios va a estar en medio de ustedes. Y eso es su voluntad, ese es su anhelo, ese es el deseo de Él. Y por eso siempre van a contar también con el consejo de la palabra del Señor. Amén.